Estamos de regreso, estamos de este lado y en este momento nos enlazamos con Fernando Osuna, el abogado Javier Sánchez, presunto hijo de Julio Iglesias. Querido abogado, muy buenas noches hasta España, muy buenas tardes en México. Con el caso del señor Julio Iglesias, ahora hay estas acusaciones que por lo menos aquí en México nos parecen de lo más serias. ¿Qué nos puede decir? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Pues sí, la verdad es que nos ha cogido de sorpresa estas acusaciones, estos hechos que, bueno, pues se han denunciado en la Audiencia Nacional de los tribunales españoles en Madrid por esos presuntos hechos relativos a conductas de Julio Iglesias. La verdad es que desconocíamos estos episodios, estas facetas, y nos ha sorprendido mucho. Esta mañana he tenido conocimiento pues muy temprano y la verdad es que durante todo el día pues han estado los medios de comunicación contactando con nosotros para tratar este tema. Abogado, usted se ha enfrentado a Julio Iglesias en los tribunales. La pregunta aquí es, ¿la llevan difícil o fácil estas personas que están acusando a Julio Iglesias? Porque entiendo, y corríjame usted si caigo en alguna imprecisión, que Julio Iglesias ha movido cielo, mar y tierra y ha dado dinero por todos lados para no reconocer al joven que usted representa como su real, como su legítimo hijo. Mire, nosotros conseguimos demostrar a todo el mundo que Julio Iglesias, en el ámbito genético científico, es el padre de Javier Santos. Así es. Ahí está la prueba de ADN que se cogió legalmente por unos detectives en Miami. Correcto. A Julio José Iglesias Freile le cogieron una botella de plástico vacía tirada al suelo, se analizó y dio un porcentaje altísimo de que Julio José Iglesias Freile es hermano de Javier Santos. Okay. Eso lo hemos demostrado y lo sabe todo el mundo. Así es. Esa ha sido una prueba muy importante y gracias a esa prueba el juez en el año 2017 pues admitió la demanda y tramitó un juicio y el juez de Valencia, el juez de primera instancia número 13, declaró a Julio Iglesias padre de Javier Santos. Okay. Gracias a esa prueba y también a otras pruebas más, que fue otra prueba importante fue que Julio Iglesias se negó por tres veces a obedecer al juez y acudir a repetir la prueba de ADN ya en la presencia judicial. Por tanto, nosotros hemos demostrado que Julio Iglesias en el ámbito científico y en el ámbito genético es el padre de Javier Santos. Posteriormente, Julio Iglesias recurrió y tribunales superiores pues dijeron que eso ya había sido juzgado y que no se podía reabrir. Pero nunca esos tribunales dijeron que Julio Iglesias no era el padre de Javier Santos. Por tanto, Javier Santos tiene ya una tranquilidad, una paz interior muy grande porque ha descubierto en el año 2017 que Javier es hijo de Julio Iglesias. Eso le ha dado mucha tranquilidad y mucha paz. Claro, y estamos perfecto. muy contentos porque hemos vencido a personas tan importantes como Julio Iglesias. Claro, correcto. Abogado, usted menciona esto del 2017. Ahora, en el 2020 Julio Iglesias es captado en una playa en donde no podía caminar y era asistido por dos personas. Desde aquel entonces, el señor Julio Iglesias no ha hecho una aparición pública. Ante una denuncia tan delicada como es la de agresión sexual y presunta trata de personas, Julio Iglesias va a tener que ir a juzgados, es decir, reaparecería a nivel público después de ser señalado por agredir sexualmente a dos empleadas. Según la legislación española, la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal, cualquier ciudadano, cualquier persona que esté denunciado contra el que se hayan querellado algunas personas por estos delitos, presuntos delitos, pues tienen la obligación de comparecer, de acudir, porque si no lo hace, pues puede tener unas repercusiones, unas consecuencias muy negativas. Claro, abogado, aquí le saluda Adis Tuñón, gracias por enlazarse.
Abogado, el señor Julio Iglesias tiene más de 80 años. Mi pregunta es, según la ley allá, ¿podría ser un atenuante en cómo se podría tratar este caso? Porque sabido es que está enfermo, sabido es que es un hombre octogenario, pero las acusaciones son muy delicadas. Bueno, la legislación española, las leyes españolas, las normas españolas en el ámbito penal, pues no contemplan como un atenuante esa edad avanzada. Yo entiendo que por aplicación de esas normas, pues el que tenga una edad avanzada no le disminuye, no le atenúa esa posible responsabilidad. Habrá que investigar y habrá que comprobar si esos hechos que son denunciados son reales, son verídicos o no. Pero respondiendo a su pregunta, el hecho de que tenga una edad avanzada, según la legislación española, no atenúa, no disminuye la posible responsabilidad que pueda tener un ciudadano. Claro, abogado, de este lado le saluda Erika y preguntarle si es común ante estos hechos mediáticos públicos y tan graves que ya le han ocurrido en otros casos, quizá sí, pues de temas musicales, de lo del ADN, el hijo y personales, que él no se pronuncie, es decir, que pase algo mediático y él tarde en pronunciarse. Pues no lo sé, no sé lo que piensa el cantante Julio Iglesias. Pues no sé, ya sus abogados que se encargan de defenderlo y de organizar su defensa, pues ya verán lo que tendrán que hacer. Pues no lo sé, la verdad no sé por qué. No, pero más bien, por ejemplo, en el caso de ustedes, sí fue pues una réplica directa y rápida, ¿o fue tardada? En el caso nuestro, pues se defendió a través de un buen abogado. Y él usó todos los medios que estaban a su alcance para defenderse, y creo recordar pues que también algunos comunicados a través de su abogado sobre el caso que nos ocupaba y que nos ocupa actualmente, que es la afiliación, la paternidad de Julio Iglesias. Pues sí, su abogado hizo declaraciones y manifestaciones, y la verdad es que también usaban todos los medios legales que había para defenderse. En una palabra, no se ocultó, siempre estaba comunicando pues sus argumentos y exteriorizando pues su defensa, ¿no? Sí. Claro, abogado, Gracias. ahorita me acaba de surgir una duda. Estas dos mujeres acreditan ante la Fiscalía ser presuntas víctimas de agresión sexual, pero dicen que esto fue en el 2021 y fue en República Dominicana y en las Bahamas. ¿No es en aquellos lugares en donde tendrían que levantar la denuncia, o sí procede, aunque no fue en el lugar donde se realizó las agresiones, que sea en España donde centralicen la denuncia? Sí, me alegra la pregunta, me complace mucho esa pregunta, porque según la normativa, las leyes, las normas españolas, cuando un ciudadano español, Julio Iglesias, tiene nacionalidad española, pues presuntamente realiza actos que pudieran ser delictivos, pues la competencia la tienen los tribunales españoles. Hay normas procesales y penales que establecen que los tribunales españoles pudieran llevar ese caso. Ahora esa es una cuestión que deberá debatirse en el tribunal, si son competentes o no, pero en principio parece que sí, porque aunque los hechos se hayan realizado presuntamente fuera de España, pero al ser un ciudadano español como es Julio Iglesias, pues la competencia pudiera ser de los tribunales españoles. Abogado, aquí de nuevo a Distuñón, preguntarle si también allá existe el recurso de reparación de daño, es decir, una compensación, por llamarlo de la manera más respetuosa, económica a víctimas de esta situación. De ser sentenciado responsable el señor Julio Iglesias, ¿tendría que pagar? Allá se usa eso, la ley lo permite, ¿y cuánto podría ser, a cuánto podría ascender de ser así? Pues sí, mire, esa pregunta, le respondo a esa pregunta que según la normativa, las normas españolas, las indemnizaciones que pudieran generarse o ocasionarse
por una posible responsabilidad penal. Según el Código Penal español y las normas penales, pues toda responsabilidad penal puede tener responsabilidades civiles, es decir, algunas indemnizaciones, lo que se llama el daño moral, el daño moral por el perjuicio anímico, sentimental, que se le haya podido producir a esas personas que hayan podido ser objeto de esas presuntas infracciones penales. Según la legislación española, muchos delitos, pues tienen lo que se llama las responsabilidades civiles, o lo que es lo mismo, la obligación de reparar el daño causado en el ánimo, en la vida, en el ánimo, en la espiritualidad de esas personas, de esas presuntas víctimas, sí. ¿Se estaría hablando de mucho dinero? Depende de lo que le haya afectado, del daño que se le haya producido, también de muchas circunstancias, pero sí, puede haber indemnizaciones que están comprendidas entre los 2.000 euros y los 100.000 euros o 200.000 euros. Ya los tribunales graduarán y concretarán el daño efectivamente causado a esas personas si es que se condena a esta persona por esos delitos. Habrá que ver, ya graduarán, si hay condena, pues ya graduarán las responsabilidades civiles, la indemnización, dependiendo también del grado en que le haya afectado a su sistema nervioso, pues esos hechos. Claro. Oiga, abogado, vámonos al lado contrario. Y de manera hipotética le pregunto, si usted me da la oportunidad, en dado caso de que se sepa que fue mentira, que fue un montaje de estas personas para obtener dinero de parte de Julio Iglesias, que es un señor muy rico, ¿qué pasaría? Pues mire, cuando se denuncia un hecho que es falso, es decir, que no se ha producido esa situación, ese hecho, pues en el Código Penal español existe el delito de calumnias. El delito de calumnias y también el delito de injurias, es decir, falsamente a sabiendas denunciar hechos que no han ocurrido, que son falsos. Entonces la persona que ha sido objeto de esas calumnias, pues puede perfectamente, según la legislación española, presentar denuncias o querellas contra esas víctimas que no han sido ofendidas o agraviadas o que no se han visto afectadas por esos hechos, es decir, que han sido denuncias falsas, y entonces la persona que ha tenido que soportar esas calumnias pues puede perfectamente repetir, presentar acciones penales por calumnias contra esas personas. Sí, perfecto. Y la pena, existe pena privativa, pena de prisión, y también las responsabilidades civiles e indemnizar por el daño que se le ha causado injustamente a esta persona que ha sido objeto de calumnias. Muchas gracias. Abogado, entiendo, hay una organización internacional de mujeres muy importantes que respalda estas acusaciones y que además existen 15 testimonios más. 2 de ellas son las que estamos conociendo, pero hay más investigación en esto y que ha durado mucho tiempo. ¿Sabe qué organización es? No conozco ese tipo de organización. Me consta que hay asociaciones, que hay grupos de personas que se dedican a perseguir a este tipo de hechos. Yo lo veo muy bien, lo veo muy correcto que las personas se asocien para proteger a esa persona o a esos seres, a esas mujeres que pueden ser objeto de hechos que están considerados como delitos. Por supuesto que sí. Abogado, rápidamente, quiero preguntarle, esto ya se habló del daño moral, de una compensación, pero ¿tendría y podría pisar la cárcel Julio Iglesias de ser encontrado responsable? Sí, si hay una condena con una pena privativa de libertad y no existen ningún tipo de circunstancias atenuantes o eximentes, según la legislación española,
para entrar en prisión no hay edad, es decir, que hay personas con 80, con 85 años, incluso con cerca de 90 años que yo he conocido que han ingresado en prisión, es decir, que según las normas españolas no hay una edad tope, una edad máxima para evitar la prisión. Puede entrar una persona que tenga muchos años. Gracias, abogado. A pesar de que esta persona se diga que tiene osteoblastoma, que es una enfermedad, ¿eso no es impedimento para que pueda ingresar a prisión? Bueno, eso ya es una cuestión distinta. Verá, aquí en España ha habido casos, algunos casos con una connotación, con una vinculación a esferas políticas, en que se ha alegado pues que el condenado, apenas de 3, 4 y 5 años, pues tiene una enfermedad grave, como es un cáncer en un estadio terminal o en un estadio bastante avanzado, y eso ya depende del tribunal. El tribunal tiene una cierta libertad para determinar o para decidir si un condenado por razones de salud puede evitar la cárcel. Es un concepto que es indeterminado y depende de mucho del criterio que tenga el tribunal. Contestando a la pregunta, puede ser que alguna persona condenada por un delito pudiera evitar la prisión si se dan algunas circunstancias. Eso queda un poco al arbitrio del Tribunal de Justicia. Claro. Abogado, muchas gracias. Abogado, buenas noches, gracias, muy amable, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes en México. Hasta luego, muchas gracias. Pues varios panoramas que nos acaba de dar, porque también al saber que aún fuera encontrado culpable y fuera sentenciado, podría haber la opción de librar prisión si acreditara una enfermedad que le impide. Entonces, son varios panoramas complicados para Julio, pero también esperanzadores en el caso de que fuera culpable y que es indignante para las víctimas, ¿no? Claro, o sea, es en todo caso la enfermedad y no la edad, un posible atenuante en el supuesto caso de que resultara. Y es que hay que esperar, primero hay que esperar a ver que un juez qué es lo que determina. Claro, pero también de llamarse la atención que no haya una reacción como lo ha tenido previamente en otros casos, ¿no? O sea, debe estar viendo y revisando cada punto porque es muy grave. Justo, y sembrando todos los panoramas, porque Exacto. es justamente a raíz de estas declaraciones que dan las posibles víctimas que gente cercana, periodistas españoles cercanos al cantante, es que dan el nombre de la enfermedad, la cual ya se rumoraba, se decía que desde los 60, debido al accidente en auto, tenía esta afectación, pero no es sino hasta ahora que salen estas posibles víctimas que dan el nombre de la enfermedad y se conoce la gravedad supuesta del asunto médico que tiene. No podemos dar por un hecho que sea culpable, que sea cierto esto. No conocemos a las otras personas, no tienen, pero pudiera ser y también pudiera no ser. Exactamente. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la información. Con la información y con hablar de alguna manera de una persona que está siendo, en este caso, señalada, ¿no? Como Julio Iglesias. Y que tiene derecho a defenderse, ¿no? Claro, hay una presunción de inocencia en este país. Sí, y nosotros no somos ningún jurado ni nada.